Análisis de sistemas trifásicos desbalanceados de corriente alterna por medio de componentes simétricas. En esta ocasión estaremos realizando el estudio de los generadores síncronos trifásicos. Modelo matemático del generador síncrono trifásico. Los generadores síncronos trifásicos son los más utilizados en sistemas de potencia a nivel mundial, ya sea en sistemas hidroeléctricos o en sistemas termoeléctricos. En el esquema se muestra el modelo de un generador síncrono trifásico aterrizado a través de la representación de una impedancia Z sub n que es de suma importancia como protección de fallas. En el diagrama se presentan las principales variables del modelo, es decir, EAN, BN y SN, que representan el voltaje de fase inducido o interno del generador síncrono. Adicional está la impedancia síncrona o interna del propio generador en cada fase, representada por el valor resistivo R, la autoinductancia o inductancia propia L sub S y la mutua inductancia M sub S, representando las variables de la caída de voltaje en el generador producto de los devanados con los cuales está fabricado el generador síncrono. Se representa la ecuación en el dominio del tiempo a través del voltaje de la fase desde el punto A hasta el neutral, es decir, VAN en el tiempo igual a EAN en el tiempo menos R por IA menos la suma de las inductancias mutua y la autoinductancia multiplicado por la derivada de la corriente en la fase A con respecto al tiempo. Lo mismo se hace para las otras fases, es decir, para VBN y para VCN. Esta ecuación del dominio del tiempo puede pasarse al dominio de la frecuencia, teniendo entonces el vector fasorial VAN desde el punto o el terminal de salida del generador en el punto A, AN, igual a menos R por la corriente en la fase A, menos J por la velocidad W multiplicada por LS, autoinductancia, más la inductancia mutua por la corriente de fase IA, más el voltaje fasorial inducido o interno del propio generador síncrono. Es importante tener presente que para este modelo matemático se está considerando el sistema sin fallas, es decir, que la corriente de fase IA más la corriente de fase IB más IC es igual a 0. En el caso de una falla, se involucra la Tierra y la corriente fluye a través del neutro en la Tierra existiendo una corriente IN. Es decir, en este momento estamos considerando que IA es igual a menos la sumatoria de IB más IC, es decir, que no hay falla. De esta forma se obtiene la ecuación de voltaje VAN desde el terminal A al punto N del neutral para las tres fases VAN, VBN y VCN, modelando el sistema matemático del generador síncrono trifásico. Una vez se tienen las ecuaciones del modelo matemático de forma completa para las tres fases A, B y C en función de los parámetros mencionados anteriormente, se procede entonces a ordenar esas ecuaciones a través de un arreglo matricial
considerando las componentes simétricas de la siguiente forma, y luego se va reduciendo y simplificando el arreglo matricial tal como se muestra en los siguientes cuadros, hasta establecer un arreglo lo más sencillo posible, en el cual se presentan los siguientes nuevos términos que nos permiten comprender y desarrollar el modelo matricial de una forma más sencilla. Estos nuevos términos de impedancia son impedancia de secuencia 0 del generador, impedancia de secuencia positiva del generador e impedancia de secuencia negativa del generador. De esta forma se encuentra la solución del generador síncrono, representado por unas ecuaciones simples para el modelo del propio generador síncrono. Con estas tres ecuaciones se puede dibujar la representación esquemática de las redes de secuencia 0, positiva y negativa del generador síncrono. En el siguiente diagrama se representa la red de secuencia 0 del generador síncrono en su forma trifásica, así como su diagrama unifilar. En esta representación es importante considerar la ubicación del punto N como neutral y su diferencia con respecto al punto de tierra, principalmente en el diagrama unifilar, considerando la impedancia en el neutral o de neutro a tierra como 3 veces Z sub n, a fin de no cometer errores al realizar la superposición de los diversos diagramas unifilares cuando se complementen entre sí los sistemas o las etapas de generación, la línea de transmisión y la carga, ya sea de configuración estrella o delta. Aquí podemos observar las ecuaciones representativas en función del voltaje en la fase A de secuencia 0 y el valor de la impedancia 0 en relación con el punto de tierra y el terminal A. Red de secuencia positiva del generador síncrono trifásico. En el siguiente diagrama podemos ver la representación de la secuencia positiva del generador síncrono, tanto en su forma trifásica como en su diagrama unifilar. En esta representación se considera la fuente interna EAN, EBN y ECN, tanto en el diagrama trifásico como en el diagrama unifilar para la fase A. Esto nos permite relacionar que la impedancia para el generador en secuencia positiva es igual a la impedancia interna reflejada por el propio generador. También obtenemos las ecuaciones V a N en secuencia positiva a través de la relación del voltaje inducido o el voltaje interno del generador y la caída propia de impedancia de secuencia positiva del generador. Red de secuencia negativa del generador síncrono trifásico. En este diagrama, al igual que los diagramas anteriores, se representa la red de secuencia negativa en la expresión
o diagrama trifásico, así como el diagrama unifilar. También podemos observar las ecuaciones en la fase A para la secuencia negativa, representada por la corriente de fase en la fase A de secuencia negativa, que pasa por la impedancia del generador síncrono en su secuencia negativa. Igual también se puede observar para el voltaje en la fase A de secuencia negativa en relación con la impedancia Z2 o impedancia del generador síncrono en secuencia negativa. Es importante mencionar que este modelo del generador síncrono se inicia con la suposición de un sistema simétrico. En otras palabras, la generación debe procurar siempre el mejor balance, sobre todo si es la encargada de suministrar energía a través del sistema de potencia, por ejemplo, a nivel nacional, como lo hacen los generadores síncronos tanto en hidroeléctrica como en termoeléctrica.